WordPress incluye una zona de creación de usuarios y bases de datos bastante completa. Se pueden hacer muchas cosas directamente de ella sin tener que usar otro tipo de herramientas. Para gestionar nuestras bases de datos en Plesk, hacemos clic en el menú de la izquierda en base de datos. También se puede hacer dentro de la suscripción a la derecha en el botón de base de datos que veis aquí. Bien, hacemos clic en el botón de la izquierda de base de datos y nos desplegará el listado de todas las bases de datos que tenemos. Dentro de cada una de ellas nos aparecerán una serie de opciones para gestionarlas y un poco más arriba a la derecha nos aparecerá la opción de permisos de usuarios de las bases de datos y generación de copias de seguridad, aunque hay varias formas de hacerlo. Dentro de una base de datos, como podéis ver, nos aparece una breve información de cuál es el usuario vinculado a esta base de datos, prueba WP, que se puede, incluso si quieres puedes asignarla a un sitio en concreto. Esta no está asignada a ningún sitio, y nos aparece los datos de conexión a esta base de datos. En este caso sería localhost puerto 2.3346 usuario WordPress-WZ. Para gestionar la clave de usuario pincharíamos aquí, aunque vamos a hablar después de lo que es la gestión de los usuarios de las bases de datos. Esta base de datos tiene 12 tablas y ocupa actualmente 720 kilobytes. Esta información se actualiza cada 24 horas, no es una información en vivo. Bien, cuando tengamos una instalación de un script dentro de nuestro servidor, siempre hay que definir como host localhost, ¿de acuerdo? Incluso se puede poner el puerto. En algunas instalaciones de WordPress o de PrestaShop, de algún sistema de estos, se puede poner también el puerto, tienen un campo específico para él. Si vamos a establecer una conexión externa hasta esta base de datos, tenemos que conceder el permiso dentro de usuarios, que ahora explicaremos cómo se hace, y habrá que usar el hostname, el nombre de nuestro dominio, como hostname para hacer esa conexión. Si queremos usar algún cliente de conexión de base de datos externo, sería de esta manera. Nosotros lo permitimos, pero hay que habilitar el permiso. La primera opción que tenemos es el phpMyAdmin. El phpMyAdmin es un gestor de la base de datos sin tener conocimientos de SQL, en el cual te facilita mucho el trabajo y te ayuda a hacer ciertas operaciones. Hay veces que tenemos que reparar alguna base de datos y no tenemos conocimientos, y hemos visto algún manual en algún sitio que nos dice tenéis que ejecutar tal instrucción o tenéis que borrar tal campo, tenéis que editar tal cosa. Pues eso se hace desde aquí. En otra guía específica hablaremos de todas las opciones que tiene el phpMyAdmin. Información de conexión. Esto da prácticamente la misma información que hemos visto un poquito más arriba, ¿de acuerdo? La contraseña del usuario de base de datos, ahora veremos cómo se define. Copiar. Esta opción sirve para, en el caso por ejemplo que queremos hacer un cambio importante en nuestra página web y queremos hacer un duplicado por si acaso tenemos que revertir la operación antes porque hemos cometido un error y tenemos que revertir todos los cambios que hemos hecho sin tener que recuperar una copia completa de todos los dominios. Se puede hacer una copia de la base de datos en concreto. Pues aquí pondríamos el nombre de la nueva base de datos, copia WP, por ejemplo. Pinchamos en aceptar, le damos a crear copia completa. ¿Vale? Si ya tuviéramos una base de datos creada y queremos siempre redundar sobre la misma, la seleccionaríamos en este punto. En este caso la vamos a crear, y con esto tan sencillo se hace una copia de la base de datos. Ya se ha copiado, ¿vale? Cuando se copia aparecerá aquí en verde el momento que se copia, y aquí tenemos la base de datos. A esta base de datos hay que vincular a un usuario, también lo vamos a dejarlo para el final. Más opciones que tenemos. Exportar volcado de base de datos. Esto lo que nos hace es que nos descargamos en nuestro ordenador una copia de la base de datos. Esto es muy importante cuando tenemos tiendas virtuales, cuando tenemos WordPress, tenemos sistemas de estos. Se recomienda descargar una copia completa al menos una vez cada 3 meses y una copia de la base de datos de manera más frecuente. Nosotros hacemos copias de seguridad, pero siempre, contra más copias de seguridad tengamos en nuestro equipo, en distintos dispositivos, el que hace professional hosting, menos riesgo tenemos de que el día que tengamos que recuperarla tengamos un problema de que no tenemos la copia segura o de manera íntegra, ¿vale? Nosotros somos de la política que contra más copias hagamos, menos probabilidad de fallo hay. Las copias son fiables, las de professional hosting son fiables, pero siempre como informáticos el error en la informática no es 100% fiable y puede existir algún problema, y si tenemos copia de seguridad, un plan B, mejor, ¿vale?
Le damos a exportar volcado, nos preguntará si queremos, dónde queremos guardar la copia de seguridad, en el historial array en este caso, y marcamos la casilla de descargar automáticamente tras su creación. Con esto nos va a hacer una copia de seguridad de nuestra base de datos en formato SQL-DAM, que es el formato estándar de SQL para importar y exportar bases de datos entre distintos entornos. Y nos va a descargar un fichero zip que en su interior tiene un fichero .sql que contiene la información de la base de datos, como veis. En este caso, toda esta información es el contenido íntegro de la base de datos. Lo normal es que ocupe muchísimo más de lo que está ocupando esta. Una base de datos normal, como mínimo, sería entre 300 megas y 1 giga. Bien, existe también la posibilidad de que, imaginaros, yo tengo una copia de base de datos que me descarga en mi ordenador y quiero importarla, esta misma copia, ¿vale? Que hice en un X tiempo y quiero restaurarla otra vez. Pues busco la base de datos donde quiero reemplazar esta copia, le damos a importar. Si ya la tenemos subida al servidor, la podemos directamente marcar de las copias que hemos hecho, o si la queremos subir desde nuestro ordenador, pues simplemente sería seleccionar el fichero. En este caso vamos a restaurar una de las copias que ya teníamos. Le damos a crear, nos aparece aquí un pequeño desplegable que nos indica el estado de esta restauración y nos avisa cuando haya terminado. En este caso ya ha terminado, ya tendríamos la copia tal cual en esta base de datos, tal cual estaba cuando se hizo la copia original. Verificar y reparar. Esta opción es bastante interesante. Lo que hace es que verifica la integridad de nuestra base de datos, la repara y la optimiza. En función del tipo de base de datos, hay veces que cuando se borra información en las mismas, se crea un residuo en ellas y es importante de vez en cuando hacerle una reparación y optimización para que se purguen los datos que son innecesarios. Si la base de datos ocupa más de lo que tendría que ocupar, lo que hacemos es perder rendimiento en la misma. Por último, vamos a hablar del tema de gestión de usuarios de las bases de datos. Eso lo tenéis aquí arriba a la derecha, o cada base de datos ya tiene asociado un usuario. Nosotros hemos creado un par de copias de base de datos que no tienen gestionado ningún usuario. Para hacer esto, bien, le pinchamos aquí en crear y establecemos el usuario que queremos para esta base de datos. Aquí tener en cuenta una cosa, que estos datos después lo tienes que poner en la instalación del script que estés instalando o que quieras gestionar con esta base de datos, ¿vale? Aquí abajito seleccionaríamos la base de datos, que ya está seleccionada porque lo hemos hecho dentro de la misma, y le damos a aceptar. Y se crearía el usuario asociado a esta base de datos, que es este. Que este es el usuario que se gestiona dentro que hay que configurar dentro del fichero de configuración del script que estamos instalando. Dentro de las opciones que tenemos dentro de un usuario de una base de datos, como veis, nos permite cambiar el nombre del usuario de la base de datos, se cambiaría el nombre de la base de datos también que está vinculado, sería esa asociación. Nos permite cambiar la contraseña, si por ejemplo hemos tenido un problema de seguridad y queremos cambiarla o queremos una contraseña más fuerte, desde aquí se puede cambiar perfectamente sin ningún problema. Recordad que cuando cambiéis estos datos tenéis que actualizaros también el fichero de configuración de base de datos de vuestro código PHP que ejecute estas instrucciones. Base de datos vinculadas a dicho usuario. Se puede poner que todas las bases de datos de nuestro hosting estén vinculadas a un usuario. Podemos usarlo en todas, aunque esta opción es muy poco recomendable por temas de seguridad. No te lo recomiendo para nada que lo hagas así, ¿vale? Y también nos permite seleccionar los roles de permisos de usuario. Hay en ocasiones, si es posible, porque tenemos una web estática, es una programación a medida, nos interesa que el contenido SQL sea estático porque no se mueve y es la forma más segura de tener una página web, pues marcaríamos el usuario del rol de solo lectura y solamente nos permite leer información en la base de datos, jamás alterarla, por lo cual un hacker tendría muy complicado modificarnos la base de datos de nuestra página web. En el caso de la mayor parte de los CMS y de script de e-commerce, pues tenemos que tenerla en lectura y escritura, porque son contenidos dinámicos y constantemente se actualizan y se modifican. Y por último, un aspecto muy importante, ¿vale? A la hora de configurar la base de datos, yo recomiendo que lo dejéis en solo permitir conexiones locales. Se puede habilitar para que se permitan conexiones externas. En algunos casos, imagínate que tenemos
un gestor de CRM que necesita conectarse a la base de datos del servidor, en este caso pues sí, se puede configurar permitir conexiones remotas, aunque yo te recomiendo que lo marques por IP, añadas la IP de tu conexión si tienes IP estática, de esta manera también sería segura, pero si lo tienes que dejar abierto para cualquier IP porque tu conexión es dinámica, pues tendrías que dejarlo seleccionado en esta casilla. Mi recomendación, si no tienes ningún tipo de sistema que se conecte remotamente a la base de datos de tu página web, que lo dejes en solo conexiones locales. Pinchamos en aceptar y para finalizar, esto es básicamente todo lo que se puede hacer en PLED a nivel de gestión de base de datos. Como ves, es bastante completo y no hay ningún fleco, ninguna cualidad que deje de cara a la gestión de base de datos. Este botoncito que no hemos hablado de él es administrar copias de seguridad, que es el sistema de backup estándar de toda la suscripción. Hacer una copia aquí sería copia de la base de datos, ficheros y correos, de todo el dominio, aunque se puede hacer específicamente para que se hagan copias únicas y exclusivamente de base de datos. Por supuesto, si te ha gustado este vídeo y quieres enterarte de cuando subimos nuevos vídeos sobre hosting, WordPress, PrestaShop, e-commerce, CMS, marketing, SEO, tecnología y muchísimas cosas más, suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón. Estaremos encantados de tenerte en nuestra comunidad y responder a todos los comentarios que nos hagas. Muchas gracias y hasta otro vídeo.